minutito, que ya empecé a grabar. Vamos a continuar trabajando sobre lo que empezamos la clase anterior, que es el plan de negocios. ¿Alguno de ustedes me puede recordar el concepto del plan de negocios? ¿Qué recuerdan de haber leído en la semana de lo que vimos en la clase anterior? Era un documento escrito que analizaba las factibilidades financieras, porque era económica financiera, y no me estoy acordando la última factibilidad. Técnica. Técnica. Bien. En esencia es Para un presentar documento. un proyecto comercial. Bien. En esencia es un documento que permite analizar con criterio técnico un proyecto a ser ejecutado por la organización, ¿sí? A poder ser llevado adelante por la organización, y en función a eso determinar si es viable o no su implementación. En simples palabras, eso es lo que nos permite observar el plan de negocios, ¿sí? Estuvimos viendo distintos componentes que hacen el mismo, que lo que empezamos a desarrollar la clase anterior, y también estuvimos viendo algunos elementos que forman parte del análisis propio del plan de negocios, ¿sí? Estuvimos viendo hacia quiénes también se debe destinar o presentar, quiénes tienen interés naturalmente en que el plan de negocios, por supuesto, pueda ser presentado, aquellos que van a financiar al proyecto, incluso de la organización, o van a financiar esta nueva organización en el caso que sea una nueva organización, y así sucesivamente. ¿Algo escucharon ustedes respecto a esta situación que se dio en estos últimos días respecto de un proyecto de expropiación de la empresa Vicentín por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por parte del presidente? ¿Algo escucharon al respecto? No, profe. Yo lo escuché nomás, pero no andé en el tema. ¿No estuvieron muy atentos a las noticias? Sí, lo vi nomás que estaba en los noticieros. Ajá, ¿y qué viste en los noticieros? Y básicamente era el reclamo que estaban haciendo la gente en Avellaneda, creo que era en Santa Fe, Ajá. reclamando por el tema este de la expropiación, pero no sé bien el contexto específico en el que se dio todo eso. O sea, sé que es que significa que expropiación, pero Eso hasta ahí, digamos. ¿Sabés qué significa expropiar? Sí, que digamos que se traspase el poder en este caso de la empresa, a una institución pública, digamos, o a manos de una institución pública, en este caso el Estado. Sí, sí. En simples palabras, sería esa la idea. Esto lo permite la Constitución Nacional y también en el caso de la provincia del Chaco, la Constitución Provincial, ¿sí? Que son las dos normas más importantes que existen para cada ámbito conforme se trate el análisis de una norma, por ejemplo, o de un caso en particular. Para el caso de la empresa Vicentín, para que ustedes simplemente tengan una referencia, es una empresa que produce determinados productos finales e intermedios, y el 85% de su producción lo exporta a distintos países del mundo, ¿sí? El resto comercializa en el país. Por ejemplo, lo más conocido, podríamos decir, de Vicentín son los aceites que llegan a nuestra región.
Pero, ¿por qué hago referencia a este caso en particular? Porque el motivo por el cual se dio, digamos, esta decisión bastante, de alguna manera, cuestionable por parte del presidente de expropiar una empresa, tiene que ver con una serie de deudas que tiene esa empresa y en las cuales uno de los mayores acreedores es el Banco Nación, ¿sí? Detrás de esto también hay todo un trasfondo político que no viene al caso mencionarlo, pero la esencia tiene que ver con ese punto, ¿sí? Fundamentalmente, el alto volumen de deuda que tiene esta organización con el Banco Nación. La empresa se encuentra en una situación judicial, ¿sí?, que comprende a la ley de concursos y quiebras. Por lo tanto, la empresa está en una situación que se denomina concurso preventivo. Y es una situación en la cual la empresa está tratando de arreglar, vamos a decirlo así, en términos sencillos, su situación con los acreedores, digamos. Pero ¿por qué traigo a colación este caso? Porque naturalmente les estoy contando que esta empresa tiene un alto volumen de deuda con el Banco Nación, ¿sí? Algo más de 18 millones de pesos. Pero ustedes dirán, bueno, ¿es mucha plata? Sí, es mucha plata. Podría decirse que es mucha plata. O puede ser poca plata también. O ni mucha ni poca. ¿Esto en qué va a estar basado, digamos, esta apreciación personal? Naturalmente, en qué se destinaron todos esos fondos que la empresa pidió al banco, ¿sí? Y ahora, ustedes dirán también, bueno, pero pedir una suma tan elevada al banco, ¿sí?, que estos 18 millones no son nuevos, forman parte de un conjunto de deudas que la empresa fue pidiendo de préstamos que fue pidiendo al banco y hoy totalizan ese volumen, ¿sí? Pero naturalmente en los últimos años tuvo un gran pedido que le hizo al Banco Nación, y naturalmente le terminó prestando a la empresa de un volumen importante de dinero, ¿sí? Gran parte de esos 18 millones son como es deuda que tomó en los últimos años, puntualmente el año pasado. Y aquí viene un poco el factor político que no es motivo del análisis. Pero ustedes dirán, bueno, la empresa fue y le pidió al banco y el banco se los dio, sí se los dio, pero de vuelta. Y conforme lo hemos visto en la teoría, para que naturalmente el banco pueda destinar un volumen de recursos tan elevado como el que estamos hablando, o bien una suma, podríamos decir, menor, simplemente, vamos a decir algo, 100.000 pesos, en cualquier caso, la organización, es decir, la empresa, tuvo que haber presentado este documento que nosotros estamos trabajando como elemento probatorio de que necesitaba el dinero para algo, ¿sí? Por lo tanto, este documento permite, como nosotros vimos en la clase anterior, presentar ante interesados, presentar ante una entidad financiera, a la cual naturalmente le vamos a ir a solicitar un volumen de recursos financieros destinados a cubrir esas actividades que pensamos llevar adelante, ¿sí? Cuando se pidió este préstamo estaba destinado a una ampliación de nuevas unidades de negocios que la empresa estaba por implementar, ¿sí? Y de hecho las empezó a implementar. Entonces, fíjense que este análisis que les estoy llevando a esta situación actual, o que hoy estamos visualizando, tiene que ver también con un documento del cual naturalmente no se habló porque no formaba parte de, podríamos decir, del análisis periodístico, ¿sí? Pero indudablemente que para obtener ese volumen de recursos por parte de una entidad financiera, o uno mucho menor, vuelvo a insistir, el plan de negocios tiene que estar presentado en esa entidad financiera. Entonces, independientemente de lo que haga la organización, de que se cree una nueva empresa,
de que amplíe sus instalaciones, de que quiera llevar adelante una nueva unidad de negocios, de que quiera, por ejemplo, actualizar parte de su tecnología con la que desarrolla naturalmente sus procesos productivos y demás, es obligatorio que como documento a presentar figure un plan de negocios, ¿sí? Así que más allá de toda la documentación de alguna manera obligatoria que tiene una organización que presentar ante una entidad financiera, el plan de negocios va a ser un documento más, ¿sí? Quería simplemente compartir esta reflexión con ustedes para que vean que el plan de negocios va a estar muy presente en las actividades, debe estar muy presente en las actividades futuras a desarrollar por parte de una organización. Y la falta del mismo, naturalmente que produce incertidumbre acerca del rumbo de la organización. Si yo soy una empresa que está realizando una actividad determinada y digo un día como empresario, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer una ampliación, voy a, supongamos que yo no tengo incorporado el servicio de logística, ¿sí?, de mi empresa, y en un momento digo, bueno, ya no voy a contratar más a otras organizaciones que son las que me prestan el servicio, a partir de ahora lo voy a hacer yo. Bueno, tengo que elaborar un plan de negocios que me permita analizar si efectivamente va a ser viable, rentable, ¿sí?, que yo anexe ese servicio de logística a mi organización, ¿sí? Así que, naturalmente, la envergadura de cada plan de negocios tendrá que ver con la naturaleza de lo que la organización quiere desarrollar, ¿sí? Nosotros aquí, en clases, vamos a conocer, hemos conocido en la clase anterior, algunos componentes del plan. Pero por supuesto que en función a esto que estamos señalando, pueden existir algunos componentes que en función a la naturaleza de esas actividades o del tipo de negocio, ¿sí?, que se va a diseñar, esos componentes, por ejemplo, del plan de negocios no estén presentes. Y ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos particulares, ¿sí? ¿Se alcanzó a entender más o menos esta breve reseña en relación a esta organización? Sí, profe, pero a Sí, la sí. vez también estaría fallando la entidad bancaria de no haber regulado toda esa situación en general, porque no es solamente la culpa de aquel que solicitó el préstamo, sino del ente regulador. Por supuesto que ahí hay otros actores, ¿sí?, como el propio banco, en primer lugar, ¿sí?, porque uno puede decir, bueno, aparentemente el banco prestó un volumen mayor de lo que tenía permitido conforme sus normas internas. Eso es uno de los puntos que se cuestionan. Pero más allá de eso, el banco puede, dentro de, naturalmente, determinadas autorizaciones que debe haber, puede prestarle a una empresa un volumen mayor de recursos de lo que sus normas internas se lo permitan, ¿sí? Puede pedir autorización al Banco Central, puede requerir permiso a sus accionistas cuando observa que el proyecto es viable, que el proyecto puede ser rentable. Mira y analiza naturalmente la historia crediticia de esa organización. En este sentido, podríamos asimilar a lo que es el veraz, ¿sí?, pero de las organizaciones, para ver, bueno, en qué posición se encuentra de deuda esa organización. Por supuesto que hay innumerables componentes para analizar, ¿sí?, de por qué efectivamente el Banco Nación le terminó prestando el volumen de dinero que le prestó a la empresa Vicentina, ¿sí? Podemos decir y analizar un montón de componentes. ¿Está? Los que conozcamos y aquellos que no conozcamos incluso, que no estén a nuestro alcance como información para analizarla concretamente. Ejemplo, yo estuve buscando
el balance de Vicentín y no lo pude encontrar. Pedí a varios colegas que son contadores, algunos de ellos podían llegar a acceder al balance, no pude acceder. ¿Pero por qué me interesa el balance? Bueno, porque ustedes, bueno, cuando arranquen con contabilidad, van a ver que el estado de situación patrimonial que presenta la empresa, reflejado como el activo, el pasivo, el patrimonio neto, nos va a permitir observar, por ejemplo, en el caso del pasivo, cómo se encuentra conformado ese pasivo. Es decir, todo lo que debe la organización, ¿sí?, puede estar reflejado de dos maneras, como pasivo corriente y como pasivo no corriente. El pasivo corriente es el que yo debo, o el conjunto de deudas que yo tengo en el plazo de un año, ¿sí? Y el pasivo no corriente son todas las deudas que yo tengo superiores a un año. Por lo tanto, si yo tengo un volumen de deudas que en el corto plazo pueden ser afrontables sin necesidad de que la empresa entre en una determinada crisis, ¿sí? Bueno, en ese caso yo podría considerar que la empresa está sana desde el punto de vista de lo que es la liquidez, ¿sí? Pero por otro lado puedo decir, y acá hago un análisis con, por ejemplo, con el activo, bueno, ¿qué nivel de solvencia tiene la organización? Con todos los activos que tiene, ¿puede enfrentar a todos sus pasivos? Estos tipos de análisis, estos tipos de indicadores, los conocemos a partir de la contabilidad y los conocemos a partir de, naturalmente, los estados contables de la organización, ¿sí? Simplemente quise ver eso, pero no pude obtener esa información. Por eso digo que muchas veces con lo que contamos a mano es información suficiente para decir o, digamos, tomar una postura acerca de quién se equivocó, o quién se equivocó más incluso, ¿sí? ¿Quién tuvo la mayor parte de la culpa, si la empresa o el banco, ¿sí? Así que en ese sentido, naturalmente que siempre es importante tener toda la información a disposición. Y como la empresa se encuentra en un concurso, está en una situación judicial, en este caso, ¿sí? Así que eso es otro de los puntos, digamos, que muchos de los que cuestionan la expropiación ponen en consideración. Así que, en este caso, la organización se encuentra contemplada en lo que es la ley de concursos y quiebra, ¿sí? Y hay un juez actuando sobre esa organización. Entonces, por eso parece inapropiado en este momento que el presidente diga, bueno, voy a expropiar la empresa, ¿sí? No tiene mucho sentido en ese caso. Pero bueno, es una cuestión que desde el punto de vista político, por supuesto, no podemos hacer mayores evaluaciones, ¿sí? Continuando con lo que es nuestra exposición, bueno, quería hacer una breve referencia a lo que fue nuestra clase anterior respecto a los distintos componentes que hemos estado trabajando. Hablamos del resumen ejecutivo como aquella introducción inicial que el plan de negocios contempla, ¿sí? Brindando información concisa, concreta y específica acerca de qué se va a tratar el plan de negocios. También luego vimos y analizamos lo que es la estructura jurídica, ¿sí? Es decir, todo el conjunto de normas legales que van a afectar a la organización, las que van a determinar que la organización pueda funcionar, y naturalmente aquellas que van a permitir que la organización naturalmente pueda llevar adelante sus actividades. Dependiendo del tipo de negocio en el que estemos intentando incursionar, por supuesto que habrá determinados conjuntos de normas que pueden tener mayor o menor injerencia en las actividades de la organización. Después comenzamos hablando un poquito de lo que es el estudio del mercado. Hablamos del análisis del mercado, de la investigación del mercado, y acá fuimos a conocer, bueno, qué está pasando en el mercado. ¿Cuáles son las necesidades que efectivamente va a atender el plan de negocios que nosotros estamos elaborando? Es decir,
el proyecto que estamos queriendo llevar adelante. ¿Qué tipo de necesidades? ¿Dónde están esos clientes? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Tienen nuevos hábitos de consumo? ¿Nuevos hábitos de vida? Bueno, ¿cuáles son esos nuevos hábitos? ¿Cómo nosotros detectamos esos nuevos hábitos? Esta situación de pandemia y de cuarentena que nos tiene de algún modo restringidos en ciertas actividades que podemos desarrollar, naturalmente que también cambia el comportamiento de consumo de las personas, ¿sí? Si antes yo miraba de reojo, por ejemplo, comprar una indumentaria por internet, bueno, en este tiempo ya estoy considerando seriamente esa posibilidad, ¿sí? Porque naturalmente hubo un factor externo que influyó sobre mis hábitos de consumo, ¿sí? Entonces las organizaciones tienen que estar atentas a eso también, para que entiendan que las personas, los individuos, las sociedades, también van cambiando con el paso del tiempo respecto a los gustos que van teniendo, las preferencias que tienen sobre bienes y servicios, y por supuesto también en función a esto sus necesidades, ¿sí? Eso fue un poco lo que estuvimos hablando. Y también eso desde el lado de lo que representa el mercado, el consumidor, ¿sí? Donde están los consumidores. Ahora, desde el punto de vista de la competencia, también tenemos que ver, a ver, bueno, ¿hay otros que estén prestando los mismos servicios que vamos a prestar nosotros? ¿Hay otros que que estén entregando actualmente los mismos productos que nosotros vamos a querer entregar? ¿Dónde están esos competidores? ¿Qué características tienen? ¿Cuál es el reconocimiento que tienen en el mercado? Supongamos por un momento que yo quisiera en este momento armar un plan de negocio para, por ejemplo, una empresa que venda computadoras, ¿sí? Bueno, ¿qué cantidades de empresas hay en la ciudad de Resistencia que venden computadoras, impresoras y todo tipo de artículo tecnológico? Bueno, uno puede pensar en determinados nombres. ¿Hay un nombre que es el más reconocido? Sí, podríamos decir que sí. ¿Qué características tiene ese nombre más reconocido? ¿Cuál es la trayectoria que tiene en el mercado? ¿Por qué el mercado elige a esa marca reconocida? ¿Es su servicio al cliente? ¿Es el producto que vende? ¿Es simplemente el nombre que logró posicionar a lo largo de los años? ¿Tiene un determinado know-how que nosotros podamos copiar o al menos intentar, ¿sí? Materializar? En este caso, reflejado en lo que allí dice como las ventajas competitivas. ¿Hay algo que lo distinga a ese competidor o a esos conjuntos de competidores que nosotros vamos a ver en el mercado? Entonces, por esto es importante hacer lo que dice allí la diapositiva respecto al benchmarking. ¿Y qué es esto? El benchmarking es una actividad basada en la investigación de los competidores, ¿sí? Popularmente se conoce con el nombre de espionaje. Significa espiar a ver qué están haciendo los otros. Y en este sentido, no hay nada mejor que considerar la visita por parte de quien está elaborando el plan de negocios o de quienes están elaborando el plan de negocios a esa competencia, ¿sí? Yendo a ver los productos que venden, cómo te atienden, cuáles son los precios que tienen los productos, qué métodos o mecanismos de financiación tienen, cuáles son los distintos servicios anexos que tienen respecto a la venta del producto en sí, y todo otro aspecto que la organización quiera considerar, ¿sí? La ubicación, el marketing de esa organización, la presentación de los productos, etc., el asesoramiento que brindan sus empleados, etcétera, 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 ¿sí? Porque también en este sentido, no es solamente ir a mirar a ver
qué tan bien el otro hace algo, sino también empezar a observar si eso que hace bien el competidor, yo lo puedo de alguna manera copiar y mejorar sobre todo, ¿sí? Y en este sentido, un detalle no menor tiene que ver con los recursos humanos. Y ahora vamos a empezar a entrar un poquito en detalle de por qué digo el recurso humano, ¿sí? Porque es importante tener presente y en cuenta que cuando me voy al competidor, a ese competidor que está hace muchos años en el mercado, aquel que es reconocido, ¿sí? Cuando estoy hablando de equipos de computación, creo que ustedes pueden estar pensando quién puede ser el más importante aquí en Resistencia, estén de acuerdo o no, pero generalmente hay un nombre que uno dice, ah, sí, es este, ¿sí? Después puedo decir si me gusta o no me gusta, pero en la mente del consumidor, cuando yo digo computadoras, generalmente hay un nombre instalado, ¿sí? Bueno, el recurso humano que está allí también es factible de que el futuro proyecto, es decir, el plan de negocios, lo pueda considerar a futuro, ¿sí? Porque ese recurso humano posee un conjunto de habilidades, de competencias, de conocimientos, producto de la trayectoria que tiene en esa organización y que naturalmente pueden alimentar al plan de negocios, ¿sí? En este sentido es donde comienza esta investigación que estamos diciendo, ¿sí? Y que sucede muy habitualmente, por supuesto. En algunos casos es posible acceder a la organización de manera física, es decir, yo me voy a la empresa de computación, entro al local, empiezo a mirar a ver qué es lo que tienen, qué es lo que hay, alguien me asesora, yo pregunto y así sucesivamente. En otros casos no tenemos acceso físico a la organización. ¿Ustedes fueron alguna vez a una tienda de Mercado Libre? No, profe, no. ¿Por qué nunca fueron? Porque Mercado Libre tiene todo por internet. Porque es una organización que no tiene Una plataforma. presencia física en la venta de sus productos y servicios, ¿sí? Lo hace a través de una Algunos sí. plataforma. Sí, Mario, perdón. No, algunos sí, porque he visto que en las páginas web algunos tienen un lugar físico, pero para expandir el negocio a otras localidades o a otras provincias generalmente lo hacen a través de Mercado Libre. Claro. Eso en el caso de las organizaciones que venden a través de la plataforma de Mercado Libre. Es decir, Mercado Libre sería como una especie de intermediario para que esa empresa que vende, vamos a decir cualquier cosa, cubiertas para autos y que está en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Santa Fe, yo para que la pueda conocer, bueno, Mercado Libre me puede poner a mi conocimiento que esa empresa existe, que vende cubiertas de tal tipo, ¿sí? Que si yo que las quiero comprar de ese negocio, me las puede mandar y así sucesivamente, ¿sí? Pero la empresa Mercado Libre no tiene una presencia física, ¿sí? Por supuesto que tiene oficinas, como las que ustedes pueden ver en series o en películas de Estados Unidos, donde está todo el piso y hay núcleos, ¿sí? De trabajo, y esa es toda la oficina, ¿sí? No hay nadie que esté atendiendo al público vendiendo un producto o un servicio. Entonces, por eso decimos aquí, bueno, ¿cómo es la marca del competidor? ¿Tiene producto? ¿Cómo es su producto? ¿Cuál es la fortaleza de su producto? ¿Cuál es la debilidad de su producto? ¿De su servicio? ¿Cómo son los precios? ¿Permite financiación? ¿Permite distintos esquemas de pago? Por ejemplo, como hoy tenemos pago en efectivo a través de tarjetas de débito, de crédito, billeteras virtuales. ¿Alguno puede aceptar hasta Bitcoin también? ¿Por qué no? ¿Cómo es su estructura? Es decir, ¿cómo está conformada internamente la organización? Este dato por ahí es más difícil de obtener, pero puede ser conocido, ¿sí? ¿Cómo son sus procesos?
también un dato bastante difícil de conocer, pero lo podemos llegar a obtener, o al menos de alguna manera tratar de detectar cómo sucede. Los recursos humanos que yo les decía. Si yo quiero atraer los mejores vendedores a mi organización, y por supuesto que los mejores vendedores van a ser los de la competencia, en términos generales. Por lo tanto, mi preocupación va a tener que ver en cómo hago para que ese buen vendedor que tiene esa empresa decida venir a trabajar conmigo, ¿sí? Y dejar a la empresa a la cual, o en la cual está hace una determinada cantidad de tiempo, de años, de meses, ¿sí? No importa. Y que incluso esa misma organización se encargó de capacitar, de entrenar para que venda ese producto o ese servicio, ¿sí? Los costos, ¿cómo son la estructura de costos de la organización? ¿Cuál es el concepto para ellos de los costos? Sobre esto también vamos a entrar ahora en un rato. ¿Qué factores tecnológicos afectan a la organización? En el sentido no solamente del producto que vende, sino también de cómo sus procesos están afectados por la tecnología, ¿sí? ¿Qué imagen tienen ante terceros, ante el mercado, ante los consumidores? Es una empresa que está posicionada en la mente de los consumidores, es decir, uno dice computadoras, y cualquier individuo que busque computadora o cualquier persona que desee comprar una computadora, ¿piensa automáticamente en esta empresa o está dentro de las empresas en las que pensaría esta persona, por ejemplo, si decide comprar una computadora o tiene la necesidad de comprar una computadora? ¿Y con qué tipo de proveedores se relacionan? ¿Son los mismos proveedores con los cuales yo podré relacionarme en el caso de querer llevar adelante el proyecto? ¿Qué cantidades de proveedores existen sobre esos insumos, materias primas o productos terminados que naturalmente yo requiera para llevar adelante mi proyecto de negocio? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. profe. Cuando yo les decía recién, bueno, algún estudio puede no estar presente, ¿sí? Y este es un estudio que particularmente no va a estar presente, por supuesto, cuando la organización, cuando el inversionista decida llevar adelante un proyecto de tipo fundamentalmente comercial. Por ejemplo, un supermercado, algún negocio de indumentaria, por ejemplo, o cualquier tipo de negocio en donde simplemente se recurra a la transacción, ¿sí? Es decir, a la venta de un producto terminado que ya me lo vende en la misma condición el proveedor, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa característica de negocio o estamos analizando esa característica de negocio, este estudio, por ejemplo, no va a estar presente, ¿está? Pero en el caso de que querramos llevar adelante un proceso de manufactura para transformar bienes intermedios, por ejemplo, en finales, o en transformar, por ejemplo, materia prima en bienes intermedios, o materia prima o insumos en bienes terminados, bueno, este estudio va a estar presente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? Bueno, vamos a analizar todo el conjunto de técnicas que serán necesarias para que el proyecto pueda llevarse adelante. Acá vamos a analizar las instalaciones que sean requeridas. Vamos a analizar el know-how, yo les decía hoy, es decir, el saber hacer, el cómo se hace algo para obtener algo, ¿sí? Concretamente un producto, como decíamos, o un servicio. Los tiempos naturalmente que demandarán, los costos que demandarán producir algo. Si tenemos la tecnología en nuestra provincia, en nuestra ciudad o en nuestra región para poder llevar adelante ese proceso productivo. Si existe el recurso humano calificado para poder llevar adelante ese proceso productivo. Imaginemos por un momento que viene Elon Musk
y dice, voy a instalar una fábrica de Tesla en el Chaco. Bueno, o voy a instalar una sucursal de SpaceX en el Chaco. La verdad que suena un poco, ojalá suceda por supuesto, pero suena un poco utópico, ¿no? ¿Pero por qué suena utópico? Bueno, porque este señor, ustedes habrán visto en los últimos días tal vez, se produjo el lanzamiento de un cohete de la NASA al espacio en conjunto con la empresa SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, el dueño de la empresa Tesla. La empresa Tesla es la que fabrica autos eléctricos a nivel mundial. Bueno, el problema es que supongamos que este señor Musk dice, bueno, voy a ir al Chaco a instalar una fábrica de cohetes espaciales. El tema es que aquí en el Chaco no hay suficiente, por no decir que no hay ninguno, no quiero decir eso, pero estoy cerca de decirlo, no hay ningún ingeniero aeroespacial en el Chaco. A no ser que ustedes conozcan alguno y me digan, profe, sí, yo conozco un ingeniero aeroespacial y estaría dispuesto a trabajar con este señor. Bueno, acá en el Chaco al menos yo no conozco ninguno, y no sé si hay, ¿sí? Es más, no sé si en el país se estudia esa disciplina. Entonces, fíjense ustedes que por más deseo que yo tenga de llevar adelante un proyecto en algún lugar determinado, muchas veces me puedo encontrar con impedimentos para que el mismo pueda ser llevado adelante, ¿sí? Por lo tanto, ese tipo de profesionales los voy a encontrar o en otras regiones del mundo o en otra región del país que no es la provincia de Chaco. Tal vez se encuentre alguno en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en algún lugar muy específico del país, ¿está? Pero no es una carrera que uno estudie de manera habitual y no es que uno vaya a encontrar un profesional con esas competencias preparado para trabajar en una organización como esa, ¿sí? Entonces, los proveedores, como decíamos hoy para el estudio de mercado, ¿me van a poder brindar los insumos en la medida que yo los necesite también? ¿En la calidad también que yo los necesite? ¿Voy a poder almacenar esos insumos? ¿Los voy a poder ubicar de forma transitoria en un espacio y en un lugar en donde puedan quedar reservados hasta que ingresen al proceso productivo? Todo eso estudiamos en el estudio, valga la redundancia, de producción, ¿sí? Por eso dice allí abajo, los proveedores de insumos, las características de calidad, la maquinaria a utilizar, la tecnología de esa maquinaria, si requiere alguna aplicación específica o algún software específico para que pueda ser puesto en funcionamiento el equipamiento que naturalmente va a formar parte del proceso productivo. Todo esto estamos analizando y analizamos en el estudio de producción, ¿sí? En los últimos años en la provincia del Chaco, por ejemplo, se instalaron una empresa que, en el caso de la empresa Guilleri, producía, en la actualidad ya no lo hace, producía motos ensambladas en la localidad de Puerto Tirol. Bueno, el estudio de producción del plan de negocios para producir motos, por ejemplo, comprendía naturalmente que los proveedores me puedan traer todas las piezas, de que yo pueda almacenarlas a las piezas en un determinado